Buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hoy día 28 de febrero del 2015 es el programa número 60 de Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, que conduzco yo, abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con registro CAL número 6333. El caso que va a motivar este programa es, por un lado, la catástrofe que ha sufrido el Perú en varios de sus sitios, y por otro lado también la catástrofe que hay por el aspecto de que las instituciones constitucionales que están dirigidas a resolver el problema de los ciudadanos, lo que resuelven es su problema. Entonces, me voy a ocupar de estos dos casos. Por un lado, de lo que los detritus, como es el nombre técnico, y los huaicos, las inundaciones, que 28 de marzo, me corrige la doctora, es cierto, estoy con un mes que es inapropiado, 28 de marzo del 2015. Pero volviendo a los dos puntos que van a ser materia de este programa, es de que estos huaicos, estas inundaciones, no le pregunto al niño, al adolescente, le pregunto ya al ciudadano, al de 18 años, que ya sabe por los medios de comunicación que en los tiempos de lluvia, por esta pluviosidad que hay incesante en determinados lugares, producen por un lado las inundaciones y por otro lado los huaicos. Y estos huaicos, que siempre se producen en esta etapa de lluvias prolongadas, tienen culpa los tres niveles de gobierno: el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Como tuve un problema al comienzo, que dije 28 de febrero del 2015 y era 28 de marzo, omití la colaboración totalmente eficaz, muy buena, del ingeniero de sonidos, el señor César Augusto Paredes Cubas, a quien todos los sábados yo le agradezco por su aporte técnico para que este programa se desenvuelva en las mejores condiciones en la radio máxima, frecuencia modulada 95.3. Entonces, este fenómeno climatológico en el Perú, de las inundaciones y de los huaicos, es muy común en el Perú, porque se forman en las partes altas de las microcuencas esta gran cantidad de agua que va a generar después estos huaicos, estas inundaciones. El problema grave que no resuelven el gobierno local, el gobierno regional de Lima y el gobierno nacional, presidida por el mentiroso y con su mujer Moisés Ollantumal Tazo. No, yo voy a prever, conmigo no, era militar, la seguridad ciudadana es una de lo peor. Es decir, no hay nada en donde se pueda rescatar a este hombre que nos mintió a todos, o mintió a las personas que él decía que iba a ser algo completamente diferente. Ha sido más de lo mismo, una inmoralidad de los diablos, con la carga de no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo. El problema que surge, que no resuelven
el gobierno local de Chosica, por ejemplo, con 20 años. Ese Luis Bueno no es bueno para esto. El Nelson Chui, que es el que preside el gobierno regional de Lima, y el condenado de Moisés Ollantumal Tazo, que han debido de tener una actitud previsora, ¿no? Con muros de contención, con una serie de alternativas, de opciones que tienen los gobiernos para prever, para adelantarse a esto. Uno de los primeros elementos era de que el alcalde, por ejemplo, de Chosica, tiene dos formas de actuar. Por un lado, demuele las construcciones que son inapropiadas, no puede de ninguna manera, y el problema grave es que allá no va los romeros, no va los Brescia, va la gente que no tiene recursos, o simplemente no concede la licencia de construcción y lógicamente pasa a ejecución coactiva del Consejo Distrital y acabamos el problema. Porque ahora, ¿de dónde creen ustedes que está saliendo la ayuda de INDECI? La ayuda del mismo gobierno local, del mismo gobierno regional. Es del Estado, de lo que pagamos todos. Yo les he dicho que cuando el ciudadano, inclusive, o la ciudadana más pobre, compra un paquete de galletas de $1, 18% es para pagar, aparte de los sueldos de estos condenados presidentes del Perú, que por lo general delinquen, salvo Juan Velasco Alvarado, congresistas, jueces, fiscales, ahí están los fujimoristas, los apristas, los de Solidaridad Nacional, etcétera. Entonces, ustedes han visto, ¿no?, de que el problema del Perú es que hay una corrupción terrible. Yo creo que el único que se está salvando de esto actualmente es el Tribunal Constitucional, porque ahí ya no hay que sus componentes sean los apristas, Carlos Mesía y Gerardo Hector, que han recibido $80.000 como cuota inicial de Roberto Torres, el alcalde de Chiclayo, para que lo liberen de lo que iban a ser sentenciados, ¿no? Y no ha pasado nada con ellos. ¿Ustedes creen que los congresistas han hecho algo? Porque les corresponde, ¿no? Definitivamente, aparte del Ministerio Público plagado de apristas, ¿no? O plagado de un tipo como Carlos Ramos Heredia, que viola el artículo 158 de la Constitución, que dice que los fiscales tienen las prerrogativas, los derechos, pero también las obligaciones. Y una de las obligaciones que hay para los jueces, que también es aplicable a los fiscales, es como requisito común la conducta intachable, irreprochable. ¿Creen ustedes que un tipo así como Carlos Ramos Heredia puede ser considerado irreprochable su conducta? Al contrario. Entonces, por lo general, ahora ha ingresado, como le digo, que yo puedo discrepar, ¿no?, con alguno de ellos, ¿no?, pero tienen un pensamiento jurídico, ¿no?, y sobre esa base actúan, ¿no? Pero los otros casos, poder judicial, con jueces de lo peor, por ejemplo, acá leo, envían a prisión a juez que liberó a delincuentes. Acá está. El otro, destituyen, acá, a 11 jueces por estafa a 3.000 policías. A policías metidos con los narcos, policías metidos con los secuestradores. ¿Quiénes son los gobiernos que han permitido a estos individuos? Los gobiernos apristas, los gobiernos fujimoristas. Y también en el gobierno del, entre comillas, impoluto, que de impoluto no tiene nadie, no tiene nada,
Alejandro Toledo Manrique, ¿no?, que él mismo tiene unos problemas deontológicos, éticos, morales, como el caso de las firmas falsas, que se libró porque esa señora Carmen Burga, ¿no?, personal de Perú Posible, se la llevó primero a Ecuador, después a Colombia, ¿no?, pero ella había manifestado, ¿no?, a los medios de comunicación. El señor Alejandro Toledo Manrique viene a verificar las firmas falsas. El caso con Almeida, de CONACEP, que no ha pasado nada. Ahora, acabo de escuchar que la fiscal ha formalizado denuncia penal por delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo Manrique, su cónyuge, y contra Maisman. En realidad, hay un procedimiento que fue instalado y que derogó el gobierno corrupto de Alan García, la ley 24801, que se dio en mayo de 1988, que derogó, digamos, el arma mortal, letal, contra los corruptos y contra la corrupción, que era que el Contralor General de la República, si había indicios razonables de la desproporción entre los bienes de un funcionario público con los ingresos y bienes que tenía, podía levantar el secreto bancario. El caso es de que esto es algo que ustedes, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres, deben saber. El gobierno aprisa derogó la norma que ahorita podría permitir que vayan presos presidentes de la República, presidentes de gobiernos regionales o gobernadores, como se le dice ahora, alcaldes. Eso que si la señora Villarán dice que ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado 2 veces, porque yo, se entiende, se infiere, se colige, se deduce, ¿no?, de que yo robé una sola vez, por lo que estoy hablando. Entonces, o ese presidente regional de Ica, fujimorista, de Fuerza Popular, yo, por ejemplo, voy a robar menos. Esto es inadmisible, inaceptable. Entonces, yo creo sinceramente de que estos gobiernos, el de Toledo, el de Alan García repetido, y el de Fujimori también repetido, con décadas de acciones gubernamentales corrompidas, delincuenciales, asesinas inclusive, salvo Alejandro Toledo Manrique. El caso es de que, por ejemplo, si bien es cierto, le corresponde la demolición o la no expedición de una licencia de construcción en el caso del Consejo Distrital de Chosica, en el caso de los recursos que pueda aportar el gobierno regional de Lima a cargo de Nelson Chui, o por ejemplo los recursos que debe aportar el gobierno nacional por el presidente del Perú, el Mendaz, estafador, y estafador digo porque dice una cosa y es un engaño, es un fraude, y hace lo contrario. Eso no es cuestión de adaptarse, de adecuar, no. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Yo voy a emitir un programa jurídico y de repente le traigo discos de bailables, ¿no? Simplemente, y lo malo es que no se podía cambiar de emisora como podía pasar conmigo. Simplemente está indiesto, ¿no?, en el cargo de presidente del Perú. Entonces, hombre, este presidente, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha debido proporcionar los recursos, tanto al gobierno local como al gobierno regional. Entonces, yo también les digo que no solamente la corrupción se agota en los jueces y fiscales,
sino lo más grave es que ataca, o también se da en el gobierno nacional, en este caso presidido por el mendaz Moisés Ollantaytamala Tazo. Y una muestra inequívoca de esto es la angustia, la desesperación y la posición ilógica de Moisés Ollantaytamala Tazo con la presidenta del Consejo de Ministros, con el ministro de Justicia, Freddy Otárola, que mantienen una posición de que se debe llevar a efecto la extradición. Oiga, nosotros sabemos, señoras, señores, jóvenes, hombres y mujeres, que en el caso de Rodolfo Orellana Rengifo no se optó por la extradición, simplemente se le expulsó y vino de inmediato. Pero lógicamente yo les digo lo siguiente: el artículo 97 de la Constitución del Perú establece que la comisión investigadora del prófugo Martín Antonio Belaúnde Locio tiene facultades, eso sí, de levantar el secreto bancario, de levantar el secreto tributario, la reserva tributaria. ¿Ustedes saben lo que podría pasar con eso? Que yo tengo acá un recorte de Hildebrand, collar de perlas de Nadine Heredia. Es terrible. Ahí dice que este hombre, Lino Gregorio Bejarano Miranda, conocido como Linaza, escribía en su Facebook: con la conciencia tranquila, hace 8 años este hombre hizo depósitos considerados sospechosos a la cuenta de Nadine Heredia Alarcón en el Banco de Crédito del Perú por $44,150. Fueron, dice, 11 ingresos de $4,000 que Bejarano depositó en la cuenta corriente 194-139-48-794-188 en moneda extranjera, como también los abonos de la madre de Nadine Antonia Alarcón por $21,750, los de su hermano Jan Heredia por $67,200, el de Eladio Mego Guevara por $20,000, y las dos misteriosas mujeres, María Esther Zúñiga Loaiza, que depositó $31,300, y Victoria Morales Herroch, que hizo lo propio con $40,000. Entonces, ustedes saben que hay una institución que se ocupa precisamente de investigar cuando hay montos mayores de $10,000. Entonces, hay un problema terrible, porque han sido más de $200,000, ¿no?, que su procedencia, la bancarización de esto, hubiera sido un elemento esclarecedor para demostrar que en estos movimientos, solamente de estos 220 y tantos mil dólares, ¿no?, se puede acreditar, demostrar, probar de que provienen, de que lo hizo, por ejemplo, Hugo Chávez, o lo hizo, por ejemplo, el propio Martín Antonio Belaúnde Locio, ¿no? En nuestro país hay una normatividad tributaria, o sea, todo aquello que se entrega tiene que acreditarse de manera fehaciente. En primer lugar, primero, con la persona que lo hace. Segundo, con el tiempo en que lo hace. Tercero, con el documento que lo hace. La fecha cierta es importantísimo, porque
cuando existen este tipo de movimientos dinerarios, hay estos dos problemas que afloran, que surgen, que brotan, que son defraudación tributaria, ¿no? Porque uno tiene que probar si tiene los recursos correspondientes, ¿no? Una oportunidad que yo recibí una amenaza en el tiempo de Alan García por el MRTA ligado al APRA, porque yo saqué el 16 de agosto de 1991 un artículo mío titulado Un expresidente mendaz, que es aplicable a los otros presidentes, donde yo demostraba, por haber sido inspector de impuestos, por haber sido catedrático de Derecho Tributario y aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el programa de Ciencias Contables y Derecho, que el documento que había presentado Alan García para justificar su desbalance patrimonial era totalmente falso, ¿no? Donde decía que solamente 50 intis era todo lo que tenía que pagar. Eso era una mentira, pero gigantesca, del tamaño del Cerro San Cristóbal, por darle un ejemplo, ¿no? Y así fue. Precisamente en el año 95, la fiscal suprema Nelly Calderón y el juez supremo Hugo Civino Hurtado, la primera emitió un dictamen estableciendo que en uno de los casos, ¿no?, enriquecimiento ilícito por haber recibido $1.040.000 del consorcio Tralima a través de Sergio Siragusa Müller, que no se podría decir, oiga, la autoridad judicial peruana a través del Ministerio Público y del Poder Judicial. No, un momentito. Este caso tuvo relación con el primer ministro italiano Bettino Craxi, tremendo ladrón, que por eso también se estableció en el Poder Judicial italiano de que Sergio Siragusa estaban comprometidos el presidente del consorcio Tralima, ¿no?, la institución italiana. O sea, no solamente esto ha sido conocido y resuelto por la autoridad judicial del Perú, sino también en Italia. O sea, aquí, como en el caso del otro delincuente, porque el primero es Alan Ludwig Gabriel García Pérez, expresidente del Perú, el segundo delincuente, el otro expresidente del Perú, Alberto Fujimori, también tiene un problema gravísimo. Sacó el dinero proveniente del Sistema Nacional de Inteligencia Tributaria, las tres armas, Marina, Aviación, Ejército, y también de la Policía Nacional, y con eso pagó la compra del Canal 10 al hijo de Manuel Ulloa, y también pagó por la página editorial de Expreso al extraditable Eduardo Carmen Solar, que nunca vino. Entonces, Alan García, cuando él dice yo nunca he robado nada, nunca he tomado nada, es decir, es tan mentiroso como Alberto Fujimori. Dice, yo nunca he tocado dinero para comprar los diarios Chicha. ¿Cómo? Si usted aceptó haber recibido, ¿no?, dinero del servicio de inteligencia, ¿no?, inclusive para pagar a Vladimiro Montesinos Torres, delito peculado. Intraneus, ¿no? Intraneus, el funcionario que en lugar de cuidar la plata de nosotros, del Estado, ¿no?, lo utiliza para sus intereses personales. Y Extraneus, los hijos de Alberto Fujimori, que recibieron del Estado, del dinero proveniente del servicio de inteligencia de las tres armas de la Policía Nacional, más de 3 millones de nuevos soles para pagar sus estudios en las universidades de Norteamérica. Probadazo, en donde yo le digo que yo hice la denuncia contra las fiscales apristas Gladys Margot Echaíz Ramos y contra el otro aprista José Antonio Peláez Barrales, y presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura Máximo Herrera Bonilla, me declaró improcedente porque yo no había presentado pruebas y había un caudal probatorio inmenso, como el aluvión, ¿no?, de Chosica.
¿Quién es este Máximo Herrera Bonilla? El mismo condenado funcionario, ¿no?, que hasta ahora no puede ser extirpado por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que establece en su artículo 11 que en sala plena puede hacerlo, pero ahí hay una representante de las enfermeras que fraguó su ingreso al Consejo Nacional de la Magistratura, y la fiscal que estaba procesándola por el delito contra la fe pública, que es uno de los peores delitos, 8 o 10 años, esperó a que la ratificara con el voto de esta representante de enfermería, se le ratificó y ella a los pocos días declaró el archivamiento definitivo, y lógicamente el fiscal superior, ¿no?, por la queja de derecho que pudiera darse, no pasó nada, y es la que impide que a que ha cometido una grave infracción a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, tenga que esperarse que sea el Congreso que sea quien lo destituya. Así pasa en el Perú. Por eso vemos que este presidente, lo peor, ¿no?, a través de la extradición, que podía demorar hasta 2 años, o que a lo mejor nunca viene Martín Antonio Belaúnde Los, prefiere la extradición a la expulsión, pero es porque está como loco, porque si viene Martín Antonio Belaúnde Locio, va a indicar de manera pormenorizada, detallada, quienes han entregado sumas de dinero a Ollantumala, a Nadine Heredia. Y como el artículo 97 del Congreso establece que las comisiones investigadoras tienen la facultad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, podría ser que se descubran 2 delitos: el de defraudación tributaria, incremento patrimonial no justificado, el texto único ordenado de impuesto a la renta, y el lavado de activos. Esto produciría algo en relación con el presidente de la República, su vacancia. O sea, ya no saldría, como yo lo dije en Radio Moderna, motivo por el cual me fui de ahí, ¿no? Porque me dijeron: doctor Ojeda, bueno, yo soy abogado, usted está pidiendo la vacancia de Moisés Ollantumala Tasso, que no tiene ni 6 meses. Y al final yo dije: no, cada uno es dueño de su miedo. Lo único que he tenido miedo es hacer mal, pero después no tengo miedo a nada ni a nadie, ¿verdad? Ni en la universidad con los búfalos, siempre cuando le quería pegar me acuerdo uno que era un amigo, me acuerdo, Rolando Breña, yo le decía: primero, ¿por qué no se mete conmigo? Yo siempre he sido así, primero péguenme a mí, después le pegan a él, y yo no he tenido miedo a nada ni a nadie. Entonces, yo les digo, ¿no?, de acuerdo con las normas del Estado boliviano, las normas son sumamente claras, ¿no? Por haber, y así lo dijo el presidente boliviano, Evo Morales Ayma, qué diferencia con el presidente que tenemos. Inclusive está constituyendo, digamos, tanto la institución como la energía nuclear en Bolivia. Tiene los más altos índices de bonanza económica en América Latina. ¿Se acuerdan al comienzo cuando este señor, con una extracción campesina y un cholo como yo, por Dios, denostado por toda la prensa, por toda la gente adinerada, cómo es posible que él cambie las reglas de juego? Nadie va a invertir
O sea, la cuestión gasífera, petrolera, minera, es intocable. Eso hace que los pueblos sean totalmente pobres, como lo que está diciendo, he escuchado ahora a Raúl Vargas, con un Pablo Bustamante y a un Juan Uchaustegui de Acción Popular, es ministro de Acción Popular, que estos partidos lo único que hacen es favorecer a las empresas millonarias, porque ellos tienen pues sus emolumentos, sus sueldos o sus contratos, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que Raúl Vargas va a hablar en contra de tía María? Que este Pablo Bustamante, que lo he escuchado, o el exministro Juan Inchaute van a hablar en contra. Al contrario, han sido loas, elogios, ditirambos a favor de tía María. Es decir, vamos a empobrecernos si el proyecto de tía María, no importa que atente contra el hábitat, contra el medio ambiente de Arequipa, eso no importa, los cholos y las cholas se deben de morir, ¿no? Ni hablar, como ha pasado con Cerro de Pasco. Ahí ¿qué diablos que los cerropasqueños se mueran? Si ese es su designio, su destino. Nosotros, los que tenemos plata, o los que vivimos de los que tenemos plata, ¿no? No debemos permitir de ninguna manera que proyectos como Conga, o sea, eso de que del agua, ¿para qué diablos, no? Que se mueran si son personas de segunda categoría, como decía el delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, ¿no? O sea, estas personas son el perro del hortelano, no comen ni dejan. ¿Acaso comen? ¿Acaso un nativo del oriente peruano tiene su comida como la tiene este delincuente expresidente del Perú, que no tiene problemas para nada, tiene una riqueza tremenda, pero en cambio un poblador pobre, en donde lo único que tiene es los peces que hay en los ríos, hay los productos de la vegetación. Entonces, esta gente es de lo peor. En cambio, este presidente boliviano, lo primero que dijo fue: no se protege acá a los corruptos. Además, algo que fue terrible, el ingreso irregular del prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde del Ocio hace que las disposiciones bolivianas se apliquen, y las está cumpliendo. Es más papista que el Papa. He dicho: oiga, no necesitan la extradición, nosotros se lo entregamos. ¡No! Moisés Ollantumala, el presidente del Perú, la presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara Velázquez, el condenado ministro de ese que se omitió, se ocultó en el caso de la ley Pulpín. No, yo no la no he presentado el proyecto, el que lo presentó fue Alonso Segura. O sea, una forma, para mí, una pusilanimidad jurídica, por utilizar un término, una cobardía constitucional y legal. No, yo no presenté ese proyecto, ¿no? Porque al final se vio, y eso es lo que este programa procura, abrirle los ojos a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, porque ya les he dicho, las clases adineradas, Verbigracia, Brescia, Romero, etcétera, los bancarios que tienen, ¿no? Las empresas mineras, petroleras, gasíferas, AFP, bancarias, ¿no? Ellos pagan para que, o apoyan para que hayan encuestas de Datum, por ejemplo, y la otra, la de Saavedra, ¿no? Que fueron, digamos, procesadas penalmente por dar cuenta de información que no correspondía a la verdad. Bueno, no importa. Ustedes se están viendo, ¿no? Si los, digamos, si los vocales
los miembros del Tribunal Constitucional han cometido un delito terrible. Este Congreso, con casi el 90% de miembros con ilícitos penales, un proxeneta, una fulana como la Zenaida Uribe, que cambia la información y no le pasa nada, por Dios. La Fiscalía determina que no hay responsabilidad penal y se confirma, ¿no? Entonces, estamos viendo esta porquería que inunda los entes constitucionales. Presidencia de la República del Perú, Moisés Ollanta-Humala y su cónyuge. ¿Por qué esta situación que ha pasado con los aportes a toditas las instituciones de los partidos políticos? ¿Ustedes creen que han demostrado fehacientemente los gastos? No. Ni Acción Popular, ni el Partido Popular Cristiano, ni el Partido Nacionalista, ni el Partido Aprista, menos el Partido Fujimorista, el de Pedro Pablo Kuczynski, el de César Acuña Peralta. Lo único que hacen estos partidos, y por ejemplo cuando hablan del que fue primer ministro de Alan García Pérez, Simón, ni sé cuántos, que tiene el Partido Humanista, que tiene el problema de Bagua. Él ahorita quiere reciclarse. Un hombre que, siendo primer ministro, promovió lo de Bagua o no se opuso. ¿Se acuerdan? Tuvo que morir una cantidad de miembros de la Policía Nacional y de nativos para que recién el Congreso, que dio pase a los decretos legislativos que violaban las normas constitucionales, ahí recién se dejó sin efecto. ¿Quiénes estaban ahí al frente? Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, Partido Aprista, Partido Fujimorista, el Humanismo. Por eso yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general, se avecinan las elecciones presidenciales y congresales del año 2016. Es necesario formar un frente con personas que se la han jugado por el bien común, por el bien de las mayorías, como el caso de Marco Arana, cuando defendió a Conga, y que por sus expresiones fue extirpado del ámbito sacerdotal, donde el fulano, no le digo una barbaridad, este condenado Juan Luis Cipriani Torne, de lo peor, la antítesis de Jesucristo, lo inverso del Papa Francisco. ¿Quién lo colocó como cardenal? El delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori. ¿Amigo de quién es él? Este condenado de lo peor para mí, Juan Luis Cipriani Torne. Alberto Fujimori, ¿amigo de quién? De Alan García Pérez. ¿Cómo será la figura de este condenado? Que el día que estaban despidiendo a embarazadas del consejo, él estaba ahí riéndose con el que había sido elegido alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Loce. Eso es ¿no? O sea, se apersonaba de este alcalde que tiene una serie de problemas, comunicadores que lo han salvado de lo peor. Yo les dije, ¿no? Una jueza Aranda Cañote determinó su irresponsabilidad, que en un caso que ya se va a ver de un Jair Santiago Miranda Rojas, que ella lo exoneró, estaban todas las pruebas. Este tipo fue el gerente general de Casamiro Perú Express, ¿no? Que recibió $43,000. Y lo más grave, había un voucher del Banco Continental que señalaba que a través de un cheque de gerencia se le había pagado $33,000. La madre de que tienen 28 denuncias del año 1988, ¿no?
creo que les he contado, uno de ellos es que van, porque es una familia de delincuentes, ¿sabes? Van a un sitio a comprar un vehículo y la mamá le dice a este Jaime Santiago Miranda, oye, pues tú tienes dinero, pues somos millonarios para comprar, por favor, yo quiero comprar ese carro. Como escucha el dueño de esa institución que vende los vehículos, y hablar, pues este hombre tiene plata, le dice, oiga, voy a darle una vuelta para ver cómo están las condiciones del carro. Por supuesto, señor, vaya. Nunca regresó. El dueño, lógicamente, pagó y todo, hasta que logró ubicarlo. Cuando lo ubica, este Jaime Santiago Miranda sale y le mete un disparo. Todos los delitos que cometió con estos miembros del Poder Judicial y la Fiscalía particularmente, porque la única entidad que puede formalizar denuncia penal es la Fiscalía, determinaron que no tenía responsabilidad. Había usado un arma, había disparado, se había llevado un carro, lo tenía un montón de tiempo, apropiación ilícita, de todo había, asociación ilícita para delinquir, pero la Fiscalía determinó que no era responsable. O sea, 1 más 1 son 3 millones de soles. Oh, perdón, 3 millones. Oiga, son 2, no, son 3 millones. Porque yo soy la fiscal, o yo soy el fiscal, y yo determino si formalizo denuncia penal, y no la formalizo. ¿Y saben qué pasó después? Que también yo he visto, porque este fue un recurso, mejor dicho, esta fue una posición que los abogados de este Jaime Santiago Miranda Rojas y de Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, de Perú Posible, coordinadora, ¿no? Y ahí tiene un documento que el que fue ministro del Interior expresa. Yo como secretario general digo que no. Y se han presentado fotos donde están con los delincuenciales hermanos de Alejandro Toledo Manrique ahí, con Perú Posible, con el chaleco y todo lo demás. Y ella, en nombre de Perú Posible, le pide al señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, que le había vendido y que tenía sus comprobantes de pago, de tracciones, pago de impuesto general a las ventas, pago a cuenta de impuesto a la renta, desde que se le vendió el 8 de febrero hasta abril, porque el 11 de abril esta mujer, esta Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, le pide que por favor, como ella es coordinadora en Perú Posible, por favor necesita el camión para recoger el material. Y cuando llega a Ocio Peñaranda, que está por la universidad, es una transversal de la avenida Venezuela, le dice al que era su pareja, ¿no? También de Perú Posible, que por favor llevara a comer al chofer, al hijo de la víctima, Samir Gutiérrez Guevara, ¿no? Que se vayan a comer, se van a comer, y cuando regresan la puerta estaba sellada. Se habían apropiado del vehículo, de este camión. Como consecuencia de esto se murió el señor Javier Pablo Gutiérrez, porque tenía una deuda terrible con su hermano Marco Gutiérrez Huiza. ¿Y saben lo que hace estos dos? Carmela Eulogia, con la complicidad del notario Fernando Medina Raggio, le entregan el contrato por medio del cual habían vendido el camión por $43,000, ¿no? Al señor Javier Pablo, y con ese contrato que nunca, por eso yo estoy a través de los señores Marcos Rubén Gutiérrez Huiza y la viuda, se ha iniciado en el 6º Juzgado Penal una denuncia por delito contra la fe pública, porque Carmela Eulogia Rojas de la Cruz utiliza el contrato que nunca le debió haber dado, porque hasta ahora tengo la boleta de pago, y sin la boleta de pago no se puede entregar a nadie lo que era materia de la legalización de las 3 firmas, la de Jaime Santiago Miranda Rojas como gerente general de Casamiro Perú Express, la del comprador Javier Pablo Gutiérrez, y la del hermano que avala la operación entregando un cheque por $38,000 que después fue cambiado por el pago de los $33,000 a través de un cheque del banco de gerencia del Banco Continental. ¿Me entienden? A nombre de Casamiro.
Y ella presenta para decir, esos $33,000 nunca fueron de Jazamino, fueron de Transrobal, increíble, con un documento que utilizan el escaneo que se hacen de la firma del gerente general de la empresa que dé el cheque, ¿no? Y la firma de él y la huella. Y después el notario ha salido que tiene el contrato falso. Por eso se le ha iniciado una acción a la primera sala penal, reo en cárcel, porque fue encarcelada esta Carmelo Leoja Rojas de la Cruz 1 año. Nunca había sido encarcelada. Ha tenido 28 denuncias donde ella actuó muy bien con la plata de los robos que tenía, de la organización criminal de su familia. Ahí están el tío Raúl, es decir, terrible. Entonces, existiendo estos jueces, estos fiscales, nosotros debemos de promover de que, por supuesto, para decirle a ustedes, si tenemos una masa de peruanos, peruanas, que votemos por un grupo comandado por el padre Marco Arana Segarra, por Verónica Mendoza, por Sergio Tejada, por Pedro Franque, Humberto Campodónico, Antonio Zapata, Fernando Eguren, pues yo he visto que tiene un conocimiento, una experiencia en materia agraria. Entonces cada una de estas personas representaría tener a su cargo, ¿no?, el sector correspondiente. Y hay varios: Claudia Cisneros Méndez, Gustavo Gorriti. Hay gente buena, como la gente esta que ha salido a defender la derogatoria de la ley Pulpín, donde el mentiroso Ollanta Humala decía, no, con esto se le protege quitándole lo que la Constitución le ordena a este condenado presidente. La Constitución le exige, artículo 118, si mal no me acuerdo, velar por el cumplimiento de la Constitución. Él da una ley y, lo más grave, de acuerdo con el artículo 108, debió haberse opuesto y no se opuso, ni aparte se pudo haber opuesto a la parte que violaba, ni parcial ni totalmente. Esa es la porquería de presidentes que tenemos, por Dios, ¿no? Que solamente ahora, en el caso, ya he escuchado, el caso tía mía, tiene que seguir. No importa que a las cholas y cholos arequipeños se le cree un problema, ni hablar, van a ser unos cuantos. Pero ya no es la situación de Cerro de Pasco, como yo le digo, donde los pobladores de Cerro Pasco con la justa alcanzaban primero de primaria o segundo. ¿Ustedes creen que se iban a enfrentar, pongamos, al director de gobierno, como así se le llamaba, al ministro del Interior, Esparza Sañantu, o la empresa Cerro de Pasco Corporation? Porque no había la capacidad intelectual para enfrentarse a estos. Pero como yo digo, ahora un cholo o una chola de 18 años con educación secundaria, solamente con educación secundaria, se enfrenta y le dice, oiga, esto va a afectar nuestro hábitat, va a crear un problema en el medio ambiente que tenemos. ¿Por qué no va a su casa donde a lo mejor encuentran petróleo o oro? Y no, usted no saldría de ahí, podría, no, yo tengo la plata suficiente para no salir de acá, pero estos cholos sí tienen que salir. Entonces, yo digo, ¿no? Es un menosprecio terrible que hacen los presidentes de la República, y ahí incluyo y salvo a Juan Velasco Alvarado, el único que defendió a la clase trabajadora, a los campesinos. Él hizo una redistribución de la riqueza, como la que quiere hacer Ollanta Humala, su madre, qué tal error, Obama. Él quiere imponer una mayor tributación a la gente que más dinero tiene, porque es lo lógico. Yo enseñaba en la universidad Derecho Tributario, y yo decía, ¿no?,
los que tienen que contribuir con los impuestos son los que tienen mayor capacidad contributiva. Yo les he dado un ejemplo de la porquería que tenemos de congresistas. En la participación de utilidades, que es un derecho que les corresponde a los trabajadores, todas las empresas, o todas las actividades económicas tienen 10%, de lo cual se va a ir a la repartición de utilidades. ¿Saben cuál es el porcentaje de las mineras? 8%. O sea, la actividad económica que mayor rendimiento, que mayor rentabilidad tiene, pero lógicamente para eso una empresa filial de Yanacocha ha puesto a 20 congresistas con su plata, con esa cuestión. Perdón, no sé si habré... ya. Imagínense, por eso yo les he dicho, ¿no? Una muestra inequívoca de cómo somos unos títeres de las encuestadoras y de los medios de comunicación, es que la empresa Yanacocha sacó a un gerente y lo llevó al Ministerio de Energía y Minas. ¿Saben con qué gobierno? Con el segundo gobierno del delincuente expresidente del Perú, Alan Lube y Gabriel García Pérez. Y lógicamente, como sabían el problema de la abstención, lo que ordena el artículo 88, numeral 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27.444, él se abstuvo, pero la persona subordinada aprobó el estudio de impacto ambiental de Conca. Así se hacen las cosas, así se quiere hacer en Tía Mía. No importa los pobladores, eso tienen que morirse. Nosotros tenemos que vivir en las condiciones, para eso es que pagamos encuestadoras, pagamos medios de comunicación y millones de dólares. Entonces por eso escuchamos a Raúl Vargas, ¿no? Esto no puede ser, esto es inadmisible, esto es empobrecer al Perú, porque al suspender un proyecto minero de la envergadura de Tía María o de Bamba, esto va a empobrecer a todos los peruanos, como que si los proyectos de Yanacocha, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, usted se hubiera enriquecido con esto. Ni hablar, los únicos que se enriquecen con esto son las personas anideradas, ¿no? Las empresas mineras, las empresas petroleras, gasíferas, las bancarias, AFP, etcétera, y sus gerentes, y sus sugerentes, y sus encuestadoras, los dueños de las encuestadoras, y sus comentaristas como Jaime de Altaus, Aldo Mariátegui, Raúl Vargas, etcétera, ¿no? Que lo único que les preocupa a ellos es, y para eso les pagan, pues yo me imagino las reuniones con Raúl Vargas que tienen, ¿no? Con los dueños de estas empresas. Oye, Raúl, ¿qué te ha parecido? Uy, no, esto no puede ser, de ninguna, yo en mi radio no lo voy a permitir, de ninguna manera. ¿Cómo es posible que se detengan estas inversiones que hacen millonario al Perú, millonario a sus ciudadanos, a sus habitantes? Entonces, yo les digo sinceramente de que no debemos permitir que estos partidos políticos sean los que coloquen a delincuentes como Alan Lube y Gabriel García Pérez, o como también a personas que no han sido encarcelados como los hijos de Fujimori, particularmente Keiko Fujimori, o Alejandro Toledo, que ahorita le acaban de formalizar denuncia penal. Espero que el juez ya emite el auto de apertura de instrucción. Este Congreso, que es de lo peor, que hasta ahora no expulsa del Consejo Nacional de la Magistratura al aprista, al fiscal Máximo Herrera Bonilla, no expulsa del Consejo Nacional de la Magistratura a Carlos Mesía, a Gerardo Eto. Eso sí, si hay algún problema con alguien, le formalizan denuncia penal y está que se pudre en la cárcel. Pero estos
Alan García? ¿Ha pasado algo con todos los robos que ha hecho? Nada. ¿A los hijos de Fujimori? A Toledo está en vías. Y a Ollantumala, ese es el destino inexorable que tienes. A ti te tienen que juzgar por las muertes en Madre Mía, y a lo mejor en forma prematura por lavado de activo, defraudación tributaria. Entonces uno se pone a pensar, las personas que no conocen de derecho dicen, pero ¿cómo en el caso de Rodolfo Orellana Rengifo hubo la cuestión de extradición por si, ¿no? En el tiempo que rápidamente se había conocido que estaba en pueblo, pero se produjo la expulsión y vino de inmediato, y fue el cobardón ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, a recogerlo. El cobardón que afrentó a la ex procuradora anticorrupción Jenny Belcatoma. Dijo, esta mujer necesita que la controlen psicológicamente. Por eso yo en un programa decía, cobardón. Oye, cobardón, ¿por qué no se preocupa usted de actuar con los sistemas de intersectación y ubicar, ¿no? Nunca lo ubicó, el hombre hablaba por teléfono, ¿no? Y después, ahora lo que ha salido con este presidente de lo peor, que plantea la extradición, lógicamente la extradición le conviene, porque pueden pasar, como ha pasado con Alan García, como ha pasado con Toledo, ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Y todavía las cosas no se concretan. De igual manera él piensa, pues, acá se puede pagar, se puede, y además soy yo el presidente del Perú, ¿no? Que manejo los hilos de la juridicidad de acuerdo a mis conveniencias. Por eso no me conviene la expulsión, porque si viene la expulsión, la comisión investigadora levanta el secreto bancario mío, levanta el secreto bancario de mi esposa Naín Heredia, del propio Martín Antonio Belaúnde Locio, y de varios, ¿me entienden ustedes? Entonces tienen un miedo cerval, un pánico, un terror terrible de que este hombre venga. Entonces usted señora, usted señor, usted joven, debe saber, debe leer el artículo 97 de la Constitución. Ahí se establece que la comisión investigadora levanta el secreto bancario y la reserva tributaria, con lo cual, si se descubre algo que más o menos uno presume, podría ir hasta la vacancia por inmoralidad del presidente del Perú. No es que me toque, como dice, está tocando a mi esposa, a ti te están tocando, presidente del Perú. Entonces, porque las normas son muy claras, dice, no quiero ni leer las normas de la Ley de Migración 370 del 8 de mayo del 2013, que establecen como causal de provisión de ingreso al territorio de Bolivia a personas migrantes extranjeras cuando se encuentren perseguidas penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura, como es el caso del prófugo peruano Martín Antonio Belaúnde Loz. Por eso es que lo único que había, entonces yo digo, es que se han vuelto ignorantes, es que ese Joel Segura, que es un títere del presidente del Perú, por la plata que le pagan, lógicamente, ¿no? Entonces él tiene que hacer, ¿no? O sea, no tiene dignidad. Él ha debido decir, oiga, ya pasó con el caso de Rodolfo Orellana, yo voy por la expulsión, yo soy el asesor, yo represento, está a mi cargo la defensa judicial del Estado. Este es un comandante, pero lógicamente no puede hacer eso porque ya hay los antecedentes de Jenny Belcatoma, de Cristian Sales, que por haber dicho que no podía ser calificado como colaborador eficaz Martín Antonio Belaúnde Locio, fueron destituidos. ¿Se acuerdan ustedes? Destituidos, aunque después el condenado de Daniel Figalo Rivadeneira, se rectificó, pero ya cuando todo el mundo lo sabía. Por eso es necesario informar, poner sobre la mesa
todas las violaciones, como en este programa que es netamente jurídico. Acá yo les digo el hecho y el sustento legal. ¿Me entienden ustedes? Por eso digo, al amparo del artículo 206 de la Constitución debemos reformar, pero escuchen bien claro para que ustedes sepan. No es que vamos a cambiar de inmediato, o sea, se elige al padre Marco Arana Segarra, a los demás que he dicho que tienen una conducta intachable, ¿no? Y ya está. No. Con las personas correctas que van a formar parte del Parlamento, ojalá que sea en mayoría, se puede iniciar la reforma de la Constitución y establecer la imprescriptibilidad de los casos en que se ha atentado contra el patrimonio del Estado. Que se acuerda que prometió el mentiroso, nada. El otro, que todos los altos funcionarios del Estado sean elegidos por los ciudadanos peruanos y peruanas y también removidos de sus cargos si no cumplen con sus funciones. O sea, hay esos dos pasos. Primero elegir a ellos y después estos van a reformar la Constitución al amparo del artículo 206 para permitir, por ejemplo, que el Contralor General de la República pueda tener, pero no un facuri, por Dios, puesto por Alan García Pérez, ¿no? O los anteriores, que ya no quiero, pero facuri. Por ejemplo, con lo que ya termino, ¿qué es lo que está pasando con este alcalde? Utiliza un ente extranjero. Y yo creo que no hay ignorancia de parte del contador facuri, porque yo enseñaba en ciencias contables, ¿no? O sea, los contadores tienen esta información. El artículo 82 es una norma constitucional y las entidades extranjeras, inclusive hasta los tratados, la misma Constitución en el artículo 55 dice: los tratados y convenios internacionales forman parte del derecho nacional, ¿no es cierto? Pero la Constitución está por encima, y un ejemplo de esto está tanto en el texto único ordenado del Código Tributario como en la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde establece fuentes del derecho tributario o fuentes de derecho administrativo. Es Constitución, normas constitucionales. Después vienen los tratados o convenciones internacionales. Después vienen las leyes, los decretos leyes, los decretos legislativos. Ese es el rango, esa es la jerarquía, esa es la escala. Ustedes deben saberlo, ¿ya? Entonces, para que sepan ustedes de que lo que está haciendo el alcalde tiene que ser observado, reparado por el Contralor, ¿no? Bueno, hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.